A continuación vamos a dar una definición de la guía JEDIS. Pues bien, la Guía Ergonómica de Diseño de Interfaz de Supervisión, o Guía JEDIS, ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor industrial, basado en niveles donde se van concretando los diseños de los distintos tipos de pantalla y contenidos. Finalmente, podemos decir que la guía JEDIS se basa en la norma ISO 1104, que establece unos principios, recomendaciones y requerimientos para ser aplicados en el diseño del control. El estándar ISO 11064 propone aspectos de propósito general y, en el caso de particular, de aplicaciones en salas de control industrial. La primera fase de la guía JEDIS consiste en la especificación de los principales elementos de la interfaz, tales como la arquitectura, la navegación, los estándares de colores, fuentes, simbología, entre otros, siguiendo un orden que será propuesto posteriormente. Por otro lado, como su especificación no es el producto final de la interfaz, es necesario desarrollar las pantallas de la misma, ya sea conforme se vayan definiendo los elementos, o bien al inicio o bien al final, cuando la especificación ya esté completa. Para esto vamos a definir el primer paso, que es la arquitectura. La arquitectura trata de la organización jerárquica de las pantallas. La distribución de pantallas habla de las plantillas de diferentes tipos de pantallas. La navegación habla de una navegación equilibrada tanto en ancho como en profundidad. El uso de color habla del uso de color adecuado en el contexto. El uso de fuentes y de información textual. Este habla de los estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas. Símbolos y representación de equipos. Esta habla de los símbolos e iconos para representar el estado de una planta y los cambios de estado que pueden haber en la misma. La información y los valores de proceso definen la presentación de valores analógicos y digitales en la pantalla. Gráficos de tendencias y tablas. Sirve para la presentación y agrupación de valores en gráficos y tendencias. Comandos y entradas de datos. Habla de la accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Y finalmente las alarmas, que nos indican el estado de alarmas y clasificación de alarmas por prioridades. Bien, vamos a continuar con el primer punto, que es la arquitectura. Pues bien, el diseñador debe establecer un mapa donde se definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema de automatización y control. Este mapa debe establecer las relaciones lógicas entre las pantallas de tal manera que pueda también servir posteriormente al diseño de navegación del sistema. Vamos a definir qué tipos de pantallas hay. La pantalla de proceso son las pantallas las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso mismo. Estas a su vez pueden dividirse en general de planta, general de área, de detalle y de equipo. También son conocidas como mímicos o sinópticos del proceso. Las pantallas de comandos. Estas pantallas permiten al operador realizar acciones generales, tales como el arranque o paro de equipos y secciones diversas. Las pantallas de configuración. Estas pantallas permiten al operador y al ingeniero de proceso establecer los parámetros de configuración del sistema, tales como límites de alarmas, sintonización de PIDs, calibración, recetas de producción, etc. Pantallas de tendencias. Estas pantallas es donde se muestran los valores de las variables más importantes del proceso en el tiempo. Y finalmente las pantallas de alarmas, que es donde nos muestra el estado de alarmas y qué alarmas se han estado generando durante toda la operación. Una consideración importante para la arquitectura de la interfaz
es la cantidad de pantallas disponibles para este fin, ya que si el número de estas pantallas es mucho menor al de las áreas del proceso que se deben supervisar, a la vez y con ello el operador debe cambiar muy frecuentemente de sinóptico. Se deben tomar provisiones en la arquitectura y la navegación para facilitar el paso entre diferentes áreas de la planta sin requerir de muchos pasos intermedios. Vamos con las recomendaciones que nos da la guía JEDIS. La arquitectura en forma de mapa debe reflejar la organización de la planta. La arquitectura jerárquica basada en planta, área y subárea y equipo es la más recomendable. Es mejor definir arquitecturas anchas que profundas para que el operador pueda acceder más rápidamente a la información requerida. Y se recomienda también que el número de capas de la jerarquía no exceda de 4 niveles. Aquí tenemos un ejemplo de la arquitectura, donde vemos el nivel de área como principal, seguido de los niveles de subárea y finalmente el nivel de equipo. Esta arquitectura nos va a ayudar de manera significativa a realizar nuestro primer diseño para nuestra interfaz HMI. Pasamos al siguiente punto, que es distribución de pantallas. El segundo paso en la metodología es el que se debe desarrollar las plantillas que regirán el desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la tipología de plantillas. Esto es, se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Mientras menor es el número, es mejor, para posteriormente generar una plantilla general de cada una de ellas. Dentro de la distribución de pantalla tenemos algunos conceptos a definir. Ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logotipo de la empresa. Si será utilizado, ubicación en el menú del sistema. Ubicación de alarmas en el proceso. Ubicación del mímico de la área o subárea. Ubicación de funciones genéricas tales como confirmación de alarmas. Y en caso de existir más elementos como tendencias o tablas, hay que definir su ubicación. Para llevar a cabo la especificación de la distribución de pantallas, se sugiere seguir las siguientes directrices. Primero, hay que considerar, según el diagrama de Gutenberg, el movimiento del ojo, que va de arriba a abajo, izquierda a derecha. Para posteriormente considerar que la información más importante debe ir arriba. El centro de la pantalla también es un lugar de alta visibilidad. La información miscelánea debe ir abajo o a la izquierda. Sobre todo las funciones de información críticas deben tener un lugar fijo en la pantalla. La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual. Se debe establecer una estructura de rejilla o grid rectangular. Al desarrollar los prototipos de los sinópticos del proceso, se debe controlar la densidad de los gráficos, la cual no debe sobrepasar el 50% para que no se vean muy aglutinados. En este mismo sentido, la simetría del gráfico también debe ser considerada, de manera que la carga de los elementos en los sinópticos esté balanceada en toda la pantalla. Para el mismo nivel de información efectiva, se debe dar preferencia a las distribuciones simples sobre las complejas.
Aquí tenemos un ejemplo de distribución de la pantalla, donde vemos el título de la pantalla, las alarmas, el sinóptico, el submenú asociado a la pantalla, el menú de navegación principal. Adicional a esto tenemos el logotipo, la fecha y la hora. El siguiente punto a analizar es la navegación. Con la ayuda de la arquitectura ya definida en el paso anterior, se debe ahora determinar cómo navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el sistema de navegación sea intuitivo y fácil de usar. Hay diferentes metodologías para la navegación. La primera es por menús y submenús. La segunda es barra de botones, barras de iconos gráficos, link con hipertexto, link con gráficos de proceso, teclas de función y cajas combo o listas desplegables. Las directrices se deben tomar en cuenta en cuanto se establece la forma de navegación. Cuando la sala de control cuenta con pocos dispositivos de visualización, se deben proporcionar más medios para navegar horizontalmente, de manera que el operador pueda cambiar de área frecuentemente con mayor facilidad. La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en situaciones de emergencia. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que sea fácil de usar. Si se usa una pantalla táctil, se deben hacer las consideraciones de los dedos índices de los operadores. Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse en la pantalla anterior o la siguiente dentro del mapa de navegación, así como la de regresar al inicio del sistema y la de cierre de pantalla en los casos en que sea aplicable. Si se utilizan iconos, se recomienda proporcionar una ayuda textual ulterior al usuario. Este aspecto puede mejorar notablemente si se especifica un estándar de iconos del sistema. Se recomienda usar zonas predefinidas en la pantalla para ubicar menús, barra de botones, de iconos, botones de atrás, adelante, inicio, cierre, entre otros. Finalmente, dado que la navegación no es una actividad de la sensación ni de la percepción del operador, se recomienda el fondo de pantalla como una zona factible para esta actividad. Deben usarse menús y estos deben estar agrupados en base a la similitud funcional de sus elementos. Los menús deben presentarse en una sola columna vertical, evitando en lo posible anidar submenús. El orden en que se muestran las opciones de los menús debe basarse en conceptos como la importancia de la función o la frecuencia de su uso. El texto que describe las funciones debe ser corto y conciso. Si favorece la claridad, se pueden usar separadores entre diferentes grupos de opciones de menú. Se recomienda también proporcionar al operador un mapa general de navegación. El siguiente punto es el uso de color. El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces persona-máquina. Su uso adecuado es determinante para la generación de una excelente interfaz. En esta fase se deben definir los siguientes estándares. Color para representar el estatus de los equipos de planta. Puede ser marcha, paro, falla, manual, entre otros. El color de los principales materiales y fluidos de proceso, como aire,
gases, materias primas, productos terminados, entre otros. El color de las alarmas. Pueden ser alarmas críticas, advertencias, mensajes. El color de texto en general, como títulos, etiquetas. El color de fondo de pantalla, como puede ser el fondo general o el fondo de detalle. Y finalmente el color de los valores de proceso, como temperaturas, presiones, niveles, entre otros. Al definir cada uno de estos estándares es muy importante que sean congruentes entre ellos y que no supongan contradicciones. Otro factor que se debe tomar muy en cuenta es tanto el perfil de los operadores, así como la observación y el cumplimiento de los estándares locales, nacionales e internacionales. Algunas directrices que se deben tomar en cuenta para la especificación de color son las siguientes. Limitar el número de colores a 4 para principiantes y no utilizar 7 colores para expertos en una pantalla, y asegurarse que estos sean perfectamente diferenciables entre ellos. Cuando se combinen colores, se debe maximizar el contraste entre ellos. No utilizar combinaciones con contrastes incompatibles, como rojo-azul, rojo-verde, azul-amarillo, azul-blanco, verde-azul. Debido a problemas fisiológicos que pudieran tener los operadores respecto a la distinción de colores, hay que reforzar estos con otros elementos, como texto, tamaño, forma o disposición, cuando sea necesario. Usar el color blanco para información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Y finalmente, para que el color sea visible, se deben usar objetos de buen tamaño. Debemos evitar el uso de intermitencia o blinks de colores, salvo en casos especiales. Y en caso de que necesitemos usar la intermitencia, se debe proporcionar un medio al operador para detenerla una vez que éste ha reconocido el evento. Hay otras directrices que se van a seguir para el fondo de pantalla, que es no usar colores neutros para el fondo de pantalla, como gris, beige, arena, azul. No usar blanco y negro, dado que dan mucho resplandor. Los colores de fondo deben ser contrastantes con los demás elementos. El uso de diferentes colores de fondo puede ser utilizado para diferenciar, agrupar procesos o áreas de planta. Y hay que evitar el uso de colores primarios o fuertes en zonas grandes de la pantalla. Aquí vamos a tener unos esquemas que nos indican cuáles son las combinaciones que debemos utilizar. Por ejemplo, para una alarma crítica debemos utilizar un color rojo, para una alarma de advertencia un amarillo, para un mensaje general un azul claro. Por ejemplo, para materiales de proceso, gas con material amarillo claro, aceite café oscuro, agua verde, aire azul claro. Para fondos de pantallas, para sinópticos de área y subárea, color arena, para detalles de máquinas verde oscuro, para menús y analógicas gris plata, para tablas en sinópticos gris plata. Para estatus de equipos de proceso podemos utilizar para equipo parado color blanco, para equipo trabajando color verde. Para señales analógicas la temperatura es marrón, la presión o depresión es azul rey, la potencia es violeta, el caudal es azul marino, la velocidad es verde y otras pueden ser color negro. Y para algunos ítems puede ser códigos de equipos normal, negro,
botón para confirmar máquinas amarillo claro, títulos de pantallas azul marino, texto de fallas críticas rojo, texto de advertencias amarillo, texto en general azul marino. Pues bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el uso de fuentes de información textual. La información del proceso es presentada al usuario por medio de varios elementos, de los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es importante regular el uso de este elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Las características del texto que se deben definir para este fin son las siguientes: el uso de fuentes, el tamaño de texto, la alineación, el espaciamiento, los acrónimos y las abreviaturas. Específicamente, las directrices que se deben considerar para la definición de las fuentes son las siguientes. No se deben utilizar más de 3 fuentes en la interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. Preferentemente usar fuentes sans serif. El tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador. Una fuente menor a 8 es difícil leer. No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto y procurar combinarlas con letras minúsculas. No utilizar énfasis en el texto, como por ejemplo subrayado, itálico, sombreado, salvo en casos especiales. El color de texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el código de colores previamente definido. Cuando se usa un color de texto, se debe usar en toda su palabra y no solo en ciertos caracteres. Alinear el texto en pantalla. Etiquetar etiquetas a la izquierda, números a la derecha. El punto decimal siempre debe ir alineado. Utilizar el mínimo posible de alineamientos verticales. Espaciar el texto tanto horizontal como verticalmente y así evitar aglutinamientos. Sobre todo cuando se muestra la información crítica, esta debe ser espaciada con suficiencia. El control de procesos industriales es habitual el uso de sensores, válvulas, motores controladores. De ahí es necesario que hay que especificar cada uno de estos elementos en la interfaz, junto con una etiqueta de 16 caracteres máximo. Los acrónimos usados son los que rigen en el estándar ISA. Símbolos y representación de equipos. En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos de iconos que representen el estatus de los diversos equipos de planta, tales como ventiladores, bombas, bandas, válvulas, filtros, así como los cambios de estados digitales on-off de eventos que requieren presentar en pantallas de proceso. Para este fin es importante recurrir a estándares locales, nacionales o internacionales, de manera que la simbología sea homogénea y fácil de reconocer, además de que sea fácil de diferenciar por el operador. Se recomienda observar las siguientes directrices. Deben ser simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible. Deben evitar detalles y realismo innecesario. Utilizar figuras geométricas simples para definir símbolos e iconos.
Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con un borde oscuro. Los símbolos e iconos no deben ser ambiguos. Si es el caso, se puede reforzar la señalización del estado de equipo o evento con un texto que también lo indique. Aquí tenemos una tabla que nos indica ejemplos de cuál es la simbología que se utiliza. Por ejemplo, tenemos la banda transportadora, el ventilador, la bomba hidráulica. Así es como se va a representar dentro de nuestro diagrama o dentro de nuestro HMI. Información y valores de proceso. El despliegue de datos analógicos del proceso es una de las maneras más importantes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean en valores directos de campo o bien procesados por el sistema. El propósito de mostrar estos datos al operador es el de informarlo eficazmente para que logre sus objetivos, lo que significa que debemos visualizar el conjunto de dato mínimo que le muestra el estado actual de planta. Y además de estos datos deben ser desplegados de tal forma que realmente tengan significado con respecto al proceso. Para esto los datos podemos agruparlos de la siguiente manera. Los datos de conducción de una área de la planta, datos relativos a la seguridad de la planta, datos relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de proceso que causan paros de producción, datos relativos a las alarmas de dispositivos, datos estadísticos del área, datos estadísticos de los equipos individuales. El principal problema en el que podemos caer cuando insertamos valores en los mímicos del proceso es el de sobrecargar al operador con una gran cantidad de datos y peor aún, desplegarlos sin sentido. Es por eso que la división previamente presentada se utiliza bastante para presentar datos. Directrices con respecto a datos. En términos generales, debemos seguir las siguientes directrices que son compatibles con las relativas a la distribución de pantalla. Los datos relativos a la seguridad de instalación deben ubicarse en zonas de mayor visibilidad. Esto es en la parte superior o central de la pantalla. Los datos relativos a la conducción del proceso o alarmas que causan paro en la producción se deben situar en la zona cercana a sus equipos respectivos o en zonas que sugieren instalación física en la planta, pero no en el área inferior izquierda de la pantalla. Los datos estadísticos de producción se pueden ubicar en las zonas de menor visibilidad, como puede tratarse del área inferior de la pantalla. Y los demás datos se deben ubicar en las pantallas de detalle y como se sugirió previamente pueden provocar un cambio de estado en los equipos en la pantalla principal o bien pueden causar la aparición de una bandera o texto. En caso de que el operador deba investigar más a fondo una situación anómala relativa. Sin embargo, este tipo de datos no se debe mostrar permanentemente al usuario. Directrices con respecto al despliegue de valores. Se sugieren otras directrices también respectivas a los despliegues de valores. Hay que respetar y aplicar los estándares previamente definidos respecto al color y la información textual. Evitar el uso
de decimales poco significativos. Si es apropiado y da mejor comprensión al operador, hay que usar barras dinámicas horizontales o verticales para mostrar los valores analógicos, además de un valor numérico relativo. En caso de utilizar estas barras dinámicas, además de etiquetarlas claramente, hay que asegurarse de mostrar su escala. Si se muestran varias barras dinámicas con motivos de comparaciones, es importante normalizar las escalas y utilizar diferentes colores para los diversos valores. Es importante que el operador pueda determinar en todo momento las unidades de ingeniería de los datos numéricos, pero no es necesariamente importante que se muestren siempre. Para resaltar estos valores se puede aplicar un cambio de color de su fondo o bien enmarcarlo en un borde negro. Otros efectos como el cambio de tamaño y posición se deben usar en casos muy específicos y esporádicos para evitar sobrecarga al usuario con información. Directrices con respecto a los grupos de valores. Los grupos de datos se deben establecer cuando se requiere mostrar comparaciones, causalidades o integración de los datos. Es recomendable separar y enmarcar los grupos de datos para visualizarlos. Cuando existen varias tablas con datos cualitativamente similares, pero aplicadas a diferentes áreas o equipos, se debe mantener un mismo orden dentro de ellas. Preferentemente agrupar valores en conjuntos de 9 datos. El concepto de cada uno de los grupos de datos debe ser claro para el operador. Si es necesario, hay que etiquetar. Dentro del grupo se deben ordenar los datos por alguno de los siguientes criterios: importancia, frecuencia de uso, secuencia, función, tipo o alfabéticamente. Igual nosotros, como vimos al inicio, los grupos de datos podemos agruparlos por diferentes zonas, como se muestra en la siguiente imagen, donde en el recuadro de alarmas pueden ir los datos de seguridad. En el mímico del proceso pueden ir los datos justamente de valores de temperatura, de mediciones. Gráficos de tendencias y tablas. Medios de agrupamiento. Los gráficos de tendencias y tablas son los principales medios de agrupamiento de las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Para crear los grupos de valores que compondrán los diversos gráficos de tendencias, es recomendable partir de los definidos en la etapa anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos o bien creando nuevos. Directrices para gráficos de tendencias. No poner más de 9 variables en una sola gráfica. Diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea. Asegurarse que los rangos de gráficos sean adecuados para la operación. Mostrar el mínimo y el máximo para cada variable. Incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Y finalmente usar una rejilla tenue o grid para ayudar al operador. Las divisiones de rejilla deben ser comunes, tales como 1, 2, 5 o 10 unidades. Permitir al operador visualizar los valores numéricos de datos en el tiempo.
etiquetar los ejes y puntos graficados, permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de inicio, permitir al operador quitar temporalmente algunas variables de la tendencia. Directrices para tablas de datos. Es recomendable distinguir las tablas utilizando un color de fondo diverso al de la pantalla. Para separar las celdas, usar una rejilla o grid tenue, pero distinguible para el usuario. Titular claramente la tabla. Ordenar las filas y las columnas de la tabla por alguno o algunos de los siguientes criterios, como son importancia, frecuencia de uso, función, tipo, tiempo o finalmente alfabéticamente. La ubicación de la tabla debe seguir los siguientes criterios de posicionamiento, según la importancia de la información. Si la tabla debe contener una gran cantidad de renglones y columnas, es mejor dedicarle una pantalla de detalle, en lugar de ponerla junto a los sinópticos de proceso. Comandos de entradas y de datos. En este paso se establece la intervención del operador, que suministra los datos al sistema de manera que éste se comporte de acuerdo a sus objetivos. Normalmente las operaciones que efectúa el usuario son ejecutar comandos, seleccionar opciones e ingresar datos de consigna y parámetros del proceso, aparte del reconocimiento de alarmas. Las características principales que deben tener los comandos son su visibilidad, su facilidad de operación. Para cumplir estos dos requisitos es imprescindible que su área de acción en pantalla sea de buen tamaño y perfectamente etiquetada, y por ello reconocible fácilmente por el usuario. Otra característica importante es la no modalidad de los comandos, lo que significa que estos deben tener el mismo significado sin importar el estado actual del sistema. Otra característica es que los comandos de ingresos de datos por parte del operador deben tener retroalimentación, lo que implica que el usuario debe recibir una retroalimentación del sistema, una respuesta, puede ser positiva o negativa, inmediatamente después de haber efectuado una acción. Para esto tenemos los siguientes tipos de comandos. Comandos de arranque y paro tanto de áreas completas como de equipos individuales. Comandos para confirmación de alarmas o ACKs. Selección excluyente de una opción. Puede ser una o varias opciones. Selección múltiple o no excluyente, más de una opción. Selección simple, aceptar o no una opción. Las directrices para especificar los comandos del operador se mencionan a continuación. Los comandos deben ser claramente visibles para el operador. Los comandos deben estar claramente etiquetados. El área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operado. Los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos tipos de botones para que el operador los identifique rápidamente. El operador debe ser retroalimentado inmediatamente del resultado de su acción. Los comandos cualitativamente similares deben dar retroalimentación similar. Y los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben estar claramente etiquetados y no deben estar cerca de los comandos de uso frecuente o de uso común. Las directrices para ingreso de datos son las siguientes.
Al igual que los comandos, el ingreso de datos debe ser visible e identificable claramente y de tamaño adecuado. El operador debe confirmar con el botón de entrada o con un botón de pantalla antes de aceptar el ingreso de cada dato. A su vez, se debe confirmar al operador que el dato ha sido aceptado por la interfaz. Directrices para los cuadros de diálogo. Los diálogos se deben mostrar al operador como consecuencia de una acción de él o que haya realizado él. Los diálogos deben ser concisos y claros. Los diálogos se deben situar en la parte de la pantalla donde no interfieran con datos del proceso. Esto es preferentemente en la zona inferior. Solamente cuando el diálogo es de carácter crítico se debe mostrar en el centro. Los diálogos de confirmación de las acciones del operador se deben mostrar solamente cuando se trate de operaciones críticas o reversibles. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es una simbología para los comandos y entradas de datos. Tenemos, por ejemplo, un botón de arranque, uno de paro, uno de emergencia, un botón que nos ayuda a confirmar alarma, un botón que nos permite una selección excluyente, es decir, solo un elemento podemos seleccionar, una selección independiente en la que podemos seleccionar varios a través de vistos. Finalmente, las alarmas. Las alarmas, junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores analógicos del sistema, constituyen una de las principales partes con las que se informa al operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una intervención de él. En el caso de que exista una situación informativa que no requiera una intervención del usuario, entonces será definido como un mensaje en vez de una alarma. Los tipos de alarmas son las críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta y pueden implicar la detención de la producción. Las advertencias, las cuales pueden convertirse potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando en el estado del equipo. Se puede considerar también una advertencia cuando se presenta una situación que afecta negativamente la conducción óptima de la planta. Y los mensajes, que son eventos que conviene transmitir al operador, pero no representan una amenaza a la conducción del tiempo o la producción de la seguridad de la planta. Las directrices para definir las alarmas son las siguientes. Los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los estándares de color, fuentes, texto, tamaño, espaciamiento y alineamiento definidos previamente. Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos al operador. En cambio, para constatar el reconocimiento de la situación, el operador debe validar las alarmas críticas y el código de colores debe complementarse. Las directrices o los criterios para ubicar alarmas son las siguientes. La ventana o zona de alarmas debe ser distinguible para el operador y debe estar preferentemente siempre presente y visible. En caso de que no puedan estar fijas siempre, se deben poder acceder de manera inmediata o mostrarse automáticamente al presentarse una nueva alarma. Los mensajes, en cambio, no deben ser mostrados todo el tiempo, pero se debe acceder a ellos fácilmente. Directrices para representar alarmas. El texto de las alarmas
debe mostrar el área o equipo en concreto, la condición o parámetro anómalo, la prioridad, además de la hora y la fecha del evento. En todo caso, el texto debe ser conciso y claro. Las alarmas de más alta prioridad o crítica deben aparecer en la parte superior de la ventana o zona de alarmas. Es recomendable accionar sonidos a las alarmas que se requiere una intervención del operador. Los sonidos más agudos y de frecuencias altas deben asignarse a alarmas de prioridad mayor, ya que llaman más la atención del operador. Las alarmas deben mostrarse agrupadas lógicamente aparte de su prioridad y cronología, ya sea por área, subárea, etc. Las alarmas tienen normalmente un componente textual en su ventana y uno gráfico en el sinóptico del proceso respectivo. Los cambios en el estado de pantallas del proceso deben corresponder a lo mostrado en la ventana de alarmas para confirmar al operador lo sucedido, además de permitirle visualizarlas con un mejor contexto. No se recomienda el uso de intermitencia o blinking para mostrar las alarmas ni en pantalla de proceso ni en pantalla de textos, salvo en caso excepcional. El operador debe reconocer las alarmas fácilmente y sin tener que desplazarse de su zona actual de trabajo. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros evaluar nuestra interfaz basándonos en los conceptos JEDIs? Los 10 indicadores pueden agruparse en una tabla de tal forma que el operario encargado al aplicar la guía JEDIs pueda medir cada uno de los parámetros para obtener una evaluación. Cada uno de los indicadores de la guía pueden descomponerse en diversos subindicadores. Para cada subindicador se recomienda que se punteen numéricamente una escala del 1 a 5. J es el número de subindicadores. El J vamos a verlo en la fórmula. Pues bien, vamos a acceder a lo que es una aplicación en Excel que nos va a permitir evaluar a nuestra interfaz basada en criterios JEDIs. Pues bien, aquí tenemos el índice, el subíndice, la valoración o rango, el puntaje del subíndice, el puntaje del índice y la evaluación total de la interfaz. Entonces, como vemos, la arquitectura se divide en 3 puntos. Cada uno de estos puntos va a tener una valoración. Puede ser una valoración tanto cualitativa como cuantitativa. De hecho, se relacionan las dos. Al final se saca un promedio y ese va a ser el promedio que va a obtener mi primer ítem, que sería la arquitectura. De igual manera vamos a ver lo que son las distribuciones de pantallas, la navegación, el uso de color, el uso de fuentes de información textual, el estatus de los equipos y eventos del proceso, la información y valores de proceso, gráficos de tendencias y tablas, comandos y entradas de datos, alarmas, básicamente. Cada uno tiene su valoración y su rango. Al final se toma el puntaje de cada uno de los ítems y se saca un promedio. Recordemos que nuestra interfaz debe estar entre 3 y 4 puntos para que sea aceptable, siendo 3 un valor súper bajo. Pues bien, esto ha sido toda nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado.